Buenas tardes, señorías. Lo primero de todo, me gustaría aclarar que desde nuestro grupo vamos a votar efectivamente de manera favorable al dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Con carácter general, entendemos, del mismo modo que lo ha entendido el propio tribunal, que sí que supone un reflejo fiel tanto de la situación patrimonial como de la actividad económico-financiera que se ha desarrollado concretamente en la cuenta general del año 2019. Y que aquellas deficiencias que se puedan encontrar, estamos hablando de deficiencias más de carácter administrativo que de otras cuestiones. Pero, por supuesto, siempre se ha reconocido que hay que seguir trabajando y, muy importante, como ya han dicho otros portavoces anteriormente, es vital que pongamos en práctica ya de una vez aquellas resoluciones que fueron aprobadas en las Cortes Generales y que, lamentablemente, todavía siguen latentes. Y, por supuesto, del mismo modo que también ha sido una crítica generalizada, es fundamental que podamos reconocer que los plazos no siguen siendo, al menos, los ideales. La propia presidenta del Tribunal de Cuentas lo reconoció, lo poco operativo, que tantas veces se ha dicho aquí, que resulta que estemos debatiendo en marzo de 2022 de la Cuenta General del Estado de 2019. Pero, bueno, también hay que recordar que en esta ocasión estamos hablando de circunstancias bastante excepcionales que no hemos visto en otros momentos. Pero sí quisiera destacar la importancia que tiene la operatividad. Quienes estáis en la comisión mixta ya sabéis que una de mis intervenciones siempre pasa por esa parte y es muy concretamente destacar la necesidad de que los informes del Tribunal de Cuentas sean mucho más operativos, que estemos hablando mucho más de gestión y mucho menos de contabilidad o presupuestos. Lo que necesitamos son herramientas útiles para que los y las parlamentarias seamos capaces de hacer evaluaciones reales de las políticas públicas. Y ahí sí que vamos a estar insistiendo desde Unidas Podemos cada vez que tengamos esa oportunidad. Por supuesto, sí que se ha mejorado el tema de los plazos y ahora estamos hablando de que prácticamente en tan solo 6 meses ya podemos pasar a esa rendición de cuentas, con el compromiso de que se mejore en el futuro. Pero sí que hay dos cuestiones muy relevantes que, a pesar de que no puedan tener una carga contable tan vital, sí que es cierto que nos gustaría destacar. En primer lugar, también se ha comentado, el presupuesto del que estamos hablando, en este caso la cuenta, es de 2019, que es un presupuesto el inmediatamente anterior a la pandemia. Lo comentaba también el señor Bell. Un presupuesto anterior a la pandemia y, además, prorrogado. Estamos hablando de prórrogas con el incremento de que, además, nos vimos forzados a gestionar la pandemia. Pero podríamos hablar prácticamente de un ciclo presupuestario complejo que hablara desde 2018 hasta 2022. Y ahí es donde tendríamos el pack completo para poder hacernos una idea al respecto. En este fin de ciclo que pudiéramos estar hablando de 2022, con esa previsible superación de la pandemia, sí que tenemos que sumarle, lamentablemente, los efectos negativos que puedan producir las nuevas incertidumbres propias de la guerra de Ucrania, del encarecimiento de la energía y de la inflación con un menor crecimiento. Pero ante todo esto, ya se ha dicho durante esta sesión en varias ocasiones, el Gobierno ha movilizado un paquete de medidas económicas y sociales en torno a los 16.000 millones para poder paliar este tipo de consecuencias. Señorías, perdón, señora Maestro. Siento tener que interrumpirles constantemente. Señorías, les pido solo un poco de educación. Hay una persona que está en el uso de la palabra y no se la puede oír. Muchas gracias, presidenta. Como decía, para nosotros es fundamental el hecho de insistir en que la orientación de la política económica y fiscal y, en general, presupuestaria que desarrolla un Gobierno es lo que va a suponer el no abandonar a nadie a su suerte y lograr una recuperación justa. Ahí podemos hablar de que España ha afrontado una crisis sin precedentes y las respuestas han sido muy diferentes a las soluciones neoliberales a las que nos hemos enfrentado en crisis pasadas. Y, por supuesto, son medidas para paliar el impacto que puedan tener sobre nuestro tejido productivo y sobre el bienestar de las familias. Respuesta, como saben, diametralmente opuesta a las que hemos
hemos conocido en otros gobiernos y otras situaciones, que, por supuesto, en esta ocasión no hubo recortes de partidas sensibles del gasto público corriente ni tampoco de la inversión pública. Con todo ello, respecto a la atribución que también tenemos sobre los fondos europeos, así como el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales restrictivas europeas, se ha mantenido una estrategia presupuestaria, digamos, moderadamente expansiva. En otras palabras, la política fiscal está intentando apoyar la recuperación económica mediante la financiación europea y, ante todo, sin recortes ni devaluaciones. Pero todo ello debemos tener muy claro que debe pasar por una reforma fiscal que asegure una mayor progresividad y suficiencia en los ingresos públicos. De otra manera, jamás podremos resolver este tipo de deficiencias. Y, en segundo lugar, pero no menos importante, y sobre todo desde el punto de vista contable, podemos hablar de que la mayor parte del déficit presupuestario, en este caso de 2019, se atribuye a la seguridad social. Evidentemente, no hay ingresos suficientes para la seguridad social a la hora de financiar lo que son sus gastos corrientes. Básicamente estamos hablando de pensiones y prestaciones sociales. Y, por supuesto, hay que evitar esa ficción contable que tanto se está utilizando de que el Estado haga préstamos al propio sistema, sobre todo sabiendo que no van a ser nunca devueltos. No podemos permitir, en este caso, que se consolide ese déficit estructural que tiene la Seguridad Social, que tampoco sanea de ninguna manera su balance ni evita ese endeudamiento generalizado. Lo que debemos hacer de una manera nítida, clara y sin ningún tipo de complejos, como ya lo hemos manifestado en todos los foros, es apostar porque las aportaciones a la seguridad social se hagan directamente mediante una partida de transferencias en los presupuestos generales del Estado, porque nosotras sí que nos creemos la suficiencia de la Caja Pública de Pensiones, de sus ingresos y, por supuesto, de todo el sistema público de la seguridad social. Gracias. Y en este sentido también vamos a seguir apostando por todas las medidas que se puedan implantar para seguir en ese camino de reducir el déficit de la seguridad social, porque nosotras sí haremos siempre esa apuesta sin permitir que otros partidos, que son los adalides de la privatización y los recortes, que tanto nos lo han demostrado, puedan meter la mano a esa necesaria prestación de la seguridad social y, en general, a toda la tesorería. Nosotras seguiremos en ese camino, seguiremos en el camino que ha marcado también el Pacto de Toledo y, por supuesto, apostaremos por esa garantía del sistema público de pensiones suficiente, garantizado y bien financiado. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Maestro.